Y vamos a poner en la mesa también otro tema que aqueja a nuestro país y que nos tiene a todos con pelos de punta, podríamos decir. Y este es el ataque de Conti, precisamente este software intrusivo que lo que hace es comprometer equipos y secuestrar información. Mucha gente se pregunta, ¿dónde ha atacado Conti? Bueno, sí, ha atacado en Irlanda, en Argentina, en Brasil, en Colombia, en Nicaragua y obviamente en estos últimos días en nuestro país. Ellos operan como una dinámica o una modalidad que se llama doble extorsión, ¿verdad? Que lo que agarran es información muy confidencial y luego extorsionan, que es lo que nos está pasando aquí. Vamos a ampliar. Conti es un software maligno desarrollado para que otros grupos ejecuten ataques extorsivos. Pertenece a las nuevas y más sofisticadas formas de ciberdelincuencia. Y todo parece apuntar que esta habría sido la vía utilizada para hackear las plataformas de Hacienda, el MISID, la Caja Costarricense del Seguro Social e incluso el IMN. En síntesis, los hackers siguen adentro hasta la cocina y toman café de tiquicia. Capaciten a su personal de TI. ¿Cómo no saben de la tecnología actual? ¿Y la seguridad murió? Fueron algunos de los comentarios realizados por usuarios en redes sociales tras el ciberataque. ¿Quiénes son y cómo operan? Realmente Conti es un software malicioso del tipo ransomware que está operado por un grupo criminal principalmente proveniente de Rusia. Y lo que hace este software malicioso es que se inserta y se propaga en sistemas informáticos de diferentes organizaciones, sean públicas o privadas, encripta la información de esas organizaciones y después lo que solicita es un rescate para poder recuperar esa información. ¿Qué información puede verse expuesta? Cuando las empresas ya se dan cuenta que son víctimas de un ciberataque de este tipo, probablemente ya es muy tarde. Es información muy sensible, estamos hablando no solo del nombre, apellidos o nombres de empresas, también representantes legales de esas empresas, sino incluso la condición socioeconómica de esas personas, ¿no? Estamos hablando de los ingresos, declaraciones tributarias, facturas electrónicas que pueden revelar incluso patrones de consumo de las personas. Estamos hablando de datos personales que pueden ser utilizados por criminales para ser vendidos en la dark web o internet profunda, donde son sumamente codiciados y después se utilizan esos datos para extorsionar a las personas mismas titulares de esos datos y exigirles el pago también de cierta información. ¿Cuál es la responsabilidad de las entidades públicas? La responsabilidad con los costarricenses empieza desde ya y es ser transparentes, inclusive ser humildes. Tienen que rendir cuentas, tienen que informarle de la manera más clara al costarricense cómo puede afectarle esto. Es importante tener claro que cualquier empresa pública o privada que administre bases de datos es responsable de instaurar medidas de ciberseguridad que sean óptimas y adecuadas para proteger esa información. Si no cumplen con esas medidas de ciberseguridad, se arriesgan a demandas por negligencia en la protección de esos datos. ¿Con qué herramientas legales cuentan los costarricenses? La primera medida, evidentemente, es presentar una denuncia ante la Agencia de Protección de Datos, la PRODAP, para que investigue qué fue lo que sucedió y por qué el Ministerio de Hacienda no ha cumplido con su obligación de informar. Pero también se podría eventualmente, si se comprueba una negligencia por parte del Ministerio de Hacienda en la protección de esa información, se podrían plantear demandas judiciales para recuperar algún tipo de indemnización por la pérdida de esos datos. ¿Cómo se pueden proteger las entidades? Las empresas deben capacitar a su personal, esto porque los ciberdelincuentes utilizan mucho la ingeniería social, o sea, el engaño, para tratar de que los empleados realicen alguna acción que va a favorecer la entrada del grupo cibernético. También se requiere crear normativa interna con el fin de que la ciberseguridad realmente sea un punto esencial en la empresa y eso les puede salvar la información que les va a permitir la continuidad del negocio. A pesar de que el grupo de hackers detrás de Conti ya ha liberado alguna información que sustrajo de los servidores y sistemas de las entidades públicas, desde estas afirman que no será hasta el final cuando se haga un análisis forense que pueda determinar la cantidad de información vulnerada.